buenas noches a todos. Mil gracias por su asistencia a esta nueva entrega del En Camino hacia lo que va a ser el Bolivia Testing en noviembre. En esta oportunidad tenemos con nosotros al ingeniero Carlos Velázquez, que es una persona genial, es una persona muy capaz en lo que es el tema de los datos y todo lo que tenga que estar relacionado a la ingeniería de la información también. Y nos va a presentar en esta ocasión un tema que a ratos lo dejamos muy de lado, nos olvidamos de lo importante que es los datos, como el átomo de la información y tantas cosas más para lo que usamos en todos los sistemas de computación. Entonces, una vez más, bienvenidos, buenas noches y con ustedes, Carlos Velázquez. Muchas gracias, Leo. Buenas noches. Por favor, confírmenme si me escuchan bien. A Leo lo escuché un poco entrecortado. ¿Sí, Escuchamos todo bien. está bien? Sí. Sí, se escucha bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, como decía Leo, vamos a dar una pequeña charla de introducción a calidad de datos. Yo soy Carlos Velázquez. Como decía Leo, soy ingeniero de sistemas con más de 17 años de experiencia en el campo, de los cuales 12 años han estado netamente dedicados a lo que son el tratamiento de datos, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en el RUAT, en el área de gestión de la información y en impuestos. Así que sé lo que se siente el otro lado cuando odian a impuestos, ¿no? Nos sentimos un poco afectados, pero eh, la cantidad de datos que se maneja ahí y cómo se la maneja es súper interesante, súper interesante. Y ahí yo me desempeñé como el líder del Data Warehouse y después como un jefe de unidad de gestión de información también. Y actualmente estoy trabajando en Goya. Goya es una compañía que tiene su sede en Estados Unidos. Aquí tenemos una subsidiaria y nos dedicamos al comercio electrónico basado en Amazon, ¿no? En este último tiempo, Goya dejó de ser solamente un seller para ser una compañía que adquiere compañías que venden dentro de Amazon, ¿no? Entonces tiene una arquitectura de datos bastante distinta a lo que estamos acostumbrados, pero que lo vamos a ir trabajando. Vamos a tratar de mostrar algunos casos de uso, ¿no? Que he podido recolectar. Esta va a ser una charla corta, que más que todo, como les digo, es una introducción. Vamos a hablar de qué es calidad de datos, qué es un dato. Empecemos por ahí, es algo bien importante entender la diferencia entre un dato, información, conocimiento. Definir qué es la calidad de datos. Vamos a tocar un poquito de un concepto mucho más grande y que está un poco olvidado, ¿no? En el contexto actual, que es el gobierno de datos. Vamos a tocar un poco sobre mitos que hay sobre la calidad de datos. Y después vamos a pasar a algo que vendría a ser más o menos como una parte práctica, ¿no? De procesos de calidad. Vamos a hablar de la importancia del SMI y la línea de control, los 10 steps, que es una metodología, pero un poco complicada. De ahí vamos a generar un flujo simplificado. Y vamos a describir algunas técnicas y herramientas que están dentro de este flujo simplificado, que lo vamos a separar como por etapas. Y posteriormente una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Como ven, la presentación no va a ser muy grande, entonces espero que sea de utilidad porque es netamente introductorio. Este es un ámbito muy amplio de todo el ecosistema ahora que se ha generado alrededor de lo que es el dato, ¿no? Entonces, veamos desde lo básico. ¿Qué es un dato? El dato es la unidad mínima de información con la que trabajamos, ¿no? Por sí solo no aporta nada, no se puede tomar decisiones y únicamente contando el dato. Si nos fijamos en la imagen, tenemos una pirámide donde el nivel más bajo es el dato. Posteriormente tenemos información, conocimiento y sabiduría. Entonces, este es un modelo de evolución del dato, ¿no? Tenemos el dato como la unidad mínima, la información que es agrupación de los datos en contexto, el conocimiento que es información con experiencia y la sabiduría, conocimiento más optimización. A ver, si yo les viniera a decir,
qué sé yo, alguien va a viajar, digamos, yo soy paseño, digamos, quiero viajar a La Paz. Y Leonardo me dice, ¿sabes qué? En Santa Cruz está lloviendo. Para mí es un dato. No puedo tomar ninguna decisión con eso. Es un dato. No me sirve de nada. Pero que de pronto me diga, hay predicción de que se va a ir hacia La Paz, por tanto tienes que llevar algo abrigado, entonces ya, al tener ese contexto del dato de que está lloviendo en Santa Cruz, de que hay predicciones de que vaya a ir, para mí es información, ¿no? Entonces, seguramente ya yo en mi viaje voy a tener que llevar una chamarra, bueno, aunque en La Paz es obligatorio, pero un paraguas, algo así. Entonces, vemos que el dato, al ser una unidad mínima, por sí sola no nos ayuda como tal. La información ya nos genera en un contexto ya nos genera información útil para el receptor en un tiempo predeterminado, ¿no? ¿Por qué es importante esto del tiempo? Porque la información no, no va a generar su impacto si es que llega fuera de tiempo. Si es que yo ya estoy en La Paz y Leonardo me dice, ¿sabes qué? En Santa Cruz está lloviendo y va a ir hacia La Paz, ya no puedo hacer mucho, ya estoy en La Paz, ¿no? Ya no es oportuna la información, por tanto el tiempo es bastante importante. Cuando hablamos de conocimiento, ya comenzamos a agregar la información con la experiencia. Si ustedes van viendo cómo es el comportamiento del clima, en este momento estamos en una época seca, que es de invierno. Sabemos que en septiembre los datos nos van a decir que va a llover. Nosotros sabemos que van a empezar las lluvias. Eso nosotros ya los tenemos, ya tenemos el conocimiento. Toda la información que se ha ido recolectando de climatológica más la experiencia de nosotros hace que tengamos el conocimiento de que va a empezar la temporada de lluvias. Y por tanto, nosotros tomamos nuestras previsiones, ¿no? Y finalmente, un concepto que si bien es una extensión de este modelo, porque el modelo dentro de lo que es el gobierno de datos solamente abarca este conocimiento, la sabiduría ya es aplicar este conocimiento con optimización, ¿no? Entonces ir un poquito más de lo que la literatura nos habla. Sin embargo, aquí creo que ya queda claro qué es el dato, qué es la información y qué es el conocimiento. Y que nosotros nos vamos a centrar en el dato por ser la unidad mínima. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a darle calidad al dato, vamos a poder darle calidad a la información. Es por eso de que casi no van a encontrar un concepto de calidad de la información. Todo viene desde calidad del dato por ser la unidad mínima. Entonces, ¿qué es la calidad de datos? Estoy resaltando acá dos conceptos uno de una institución dedicada a gobierno de datos y otra de una empresa que desarrolla software. Y dentro de todo ese software de datos hay uno de calidad de datos, ¿no? Para DAMA, que es la organización de gobierno de datos, una de las organizaciones que se dedica a estudiar el gobierno de datos es la planificación, implementación y actividades de control que apliquen la gestión de técnicas para medición, evaluación, mejora y para asegurar idoneidad de los datos para su uso. De acuerdo a lo que dice la empresa Talent, indica que la calidad de datos es el proceso de acondicionamiento de los datos para que satisfagan necesidades concretas de los usuarios corporativos. Entonces, estamos viendo que hay definiciones variadas, de acuerdo a quién las vaya planteando, pero hay algo que aquí siempre va a resaltar, ¿no ve? En el lado de Dama, acá nos indica para asegurar la idoneidad de los datos, ¿no? Y en el otro dice para que satisfagan necesidades concretas. Es decir, nosotros con calidad de datos lo que vamos a hacer es de que nuestros datos sean los idóneos en su momento para que sean utilizables, explotables, o que satisfagan necesidades concretas, ¿no? O sea, cuando nos digan en una tienda, en un retail,
cuánto se ha vendido, nosotros podamos decirle con precisión se ha vendido 1 millón de bolivianos. Como les decía, ahí vamos a hablar de calidad de datos dentro de un concepto un poquito más grande, ¿no? Que es el gobierno de datos. El gobierno de datos, como definición, es el ejercicio de autoridad de control de control. Y como control, vamos a decir que es la planificación, monitoreo y realización en la gestión de los activos de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de este modelo de gestión de los activos de datos, aquí, eh, en este modelo de DAMA, un dato ya es un activo. Y como un activo ya tiene un ciclo de vida. Como cualquier otro activo de la empresa, también va a ser monetizable y demás. Entonces, aquí ya no se habla de una simple base de datos, unos archivos, no. Son activos de datos, ¿no? Y para administrarlos tenemos este modelo de gobierno de datos, donde empezamos con la gestión de la arquitectura de datos, el desarrollo de datos, gestión de operaciones en bases de datos, seguridad de datos, gestión de datos maestros y de referencia, el famoso MDM, gestión de data warehouse y gestión de inteligencia de negocio, gestión de documentos y contenidos, los famosos metadatos y gestión de calidad. Entonces veamos de que dentro de todo este modelo de gobierno de datos, la gestión de la calidad de datos tiene un apartado exclusivo para él, porque es, es algo súper importante dentro del manejo de los datos en general. Revisando algunas estadísticas, bueno, provistas por ese desarrollador de software, indican que el 84% de los ejecutivos a nivel global tienen serias dudas de la calidad de data que se les entrega, ¿no? O sea, no tienen la confianza de que los reportes que les estamos otorgando son los más adecuados o los más precisos que reflejan el estado de su compañía en determinado tiempo. No saben si sus ventas están correctas, no saben si el valorado de su inventario es el adecuado, etcétera, ¿no? Siempre hay ese temor de que la data no esté correcta. Entonces vean que hay una importancia grande. Ya viendo lo que es calidad de datos y viendo el marco en el que se desenvuelve, vamos a hablar un poquito de unos mitos, ¿no? Eh, el mito número 1, la calidad de datos es solo para data warehouses tradicionales. Un data warehouse, recordemos que es una base de datos analítica, ¿no? Eh, diseñada siguiendo dos filosofías que son las de Imon o las de Kimball, pero básicamente son bases de datos analíticas que nos permiten hacer consultas. Entonces, el pensar de que este concepto de calidad de datos está enfocado acá a la inteligencia de negocios y data warehouse no es adecuado. La calidad de datos está en todo el flujo de información que tiene la compañía. Desde los sistemas transaccionales, desde archivos, desde reportes, en todo lado está inmiscuido lo que es la calidad de datos. Cuando nosotros hablamos de calidad de datos, siempre nos tenemos que poner un scope, ¿no ve? Tenemos que trabajar tenemos que definir qué niveles vamos a abarcar de calidad de datos. Y una vez que nosotros llegamos a este proceso, o sea, decimos, queremos llegar a obtener una confianza, una precisión del 99%. Una vez que llegamos ahí, el proceso de calidad de datos se acaba. Eso es falso. Cuando hablamos de calidad de datos, no estamos hablando de un proceso que es una única vez. Es un proceso continuo, de mejora continua. Si llegamos al 99%, tenemos que monitorear todo el tiempo nuestra data para que no decaiga. ¿Por qué? Porque la data es un activo vivo de la compañía. Puede cambiar en cualquier momento. Puede haber nueva data, puede haber una nueva regla de negocio que rompa lo anterior y que haga que nuestra calidad de data se vaya hacia abajo. Entonces, no es decir, cumplí mi objetivo, llegué a 100% o al 90% de precisión que yo esperaba y lo dejo de monitorear. No, todo el tiempo tiene que estar trabajándose sobre eso.
Si se fijan en lo que he hablado hace poco, siempre estamos hablando de tecnología, ¿no ve? Del data warehouse, de que nuestros reportes, que el sistema. Pero es falso el decir de que la calidad de datos está bajo el control de las áreas de tecnología, de IT, sistemas, como lo llamen en sus compañías. La calidad de datos efectivamente va a usar como herramienta al, al departamento de tecnología. Sin embargo, es un proceso multidisciplinario. Y más aún, cuando nosotros hablamos de que calidad de data está dentro de un contexto de gobierno de datos, estamos hablando de que va a haber un Data Stewardship Council, un Data Governance Council, etcétera, que son personas de distintas áreas del negocio que nos van a colaborar. Es un error que nosotros como gente de sistemas queramos introducir la calidad de datos por nuestra parte. Siempre tenemos que conseguir la colaboración de las personas que están alrededor de tecnología y que hacen uso de la data. Otro mito es decir que la calidad de datos es complicada. No es complicado los procesos de verificación, pero sí puede ser un proceso largo el comenzar a asegurar, porque es bien difícil comenzar a identificar fallas en los datos. Esto lo vamos a ir viendo y les voy a ir explicando de acuerdo a la experiencia que he tenido en las tres compañías en las que yo puedo trabajar con datos, de que muchas veces los datos nos van a venir erróneos por el usuario, nos van a venir erróneos por terceros, nos van a venir erróneos por una regla de negocio mal definida, una definición incluso en la base de datos mala, puede pasar muchas cosas. Y encontrar el error es un poco difícil. Pero hay herramientas que nos pueden ayudar, que no son tan complejas. Y hay técnicas que, de acuerdo al scope que nosotros vayamos a definir, nos van a ayudar en el proceso de calidad de datos. Entonces, hablando de los procesos de calidad de datos, lo primero que quiero definir bien es la importancia del SME, el Subject Matter Expert, que es nuestro usuario que es experto en el área que nosotros trabajamos, ¿no? ¿Por qué es importante este usuario final que no pertenece a tecnología? Es importantísimo porque este usuario nos va a dar las reglas de negocio con las cuales deberíamos trabajar nuestro dato y por la experiencia que él tiene o por el trabajo manual que lo realice, él nos va a dar la herramienta más importante para calidad, que es nuestra línea de control. Básicamente, ¿qué sucede? Si vemos en el gráfico, tenemos una línea de control azul, que es el nivel de precisión, digamos, al cual queremos llegar. Y cuando nosotros comenzamos a ver nuestro nivel de precisión, el accuracy rate, vemos que empezamos bajos, hacemos improvements, comienza a subir, y de pronto llegamos a una banda que la tiene que definir el subject matter expert, es decir, ¿sabes qué? Este es el 100% de precisión al que tienes que llegar. O sea, si calculamos un balance, bueno, no un balance, nuestro reporte de ventas y yendo un poquito, yo soy del área de datos, data warehouse y demás, así que tal vez mis ejemplos van a estar siempre relacionados ahí, pero voy a tratar de hacer que sea lo más genérico posible. Entonces, si me dicen, este es mi reporte de ventas que hacía en mi Excel, y tú estás implementando una base de datos y tu reporte de ventas llega al 99%, que es esta banda, ¿no?, de elasticidad que vamos a tener o banda de aceptación, nuestros umbrales de aceptación, me va a decir, está bien, ¿sabes qué? Nosotros nunca cuadramos al 100%, podemos tener siempre un margen de error del 1%, 2% en cuanto a precisión o que se entregue la data. Me tienes que entregar a las 7, pero me entregas a las 7:15 o que me entregues 6:45, está bien. Entonces, aquí es vital la participación de nuestro SME. Él nos provee nuestra línea de control, él nos provee esta banda de aceptación, ¿no? Entonces,
ahí él es el que va a definir al final, ¿saben qué? Su calidad de datos está mal, no entra en lo que yo he pedido, no se compara con nuestra línea base de control, entonces no funciona. O nos va a decir, ya está bien, hemos hecho una evaluación que durante un par de semanas está corriendo perfectamente, entonces ya puede salir a producción, ¿no? Entonces, por eso que es tan importante el tener a nuestro subject matter expert. Como una metodología de implementación de calidad de datos, tenemos una que se llama los 10 steps. Es un marco de trabajo, un framework, que obviamente contiene conceptos y procesos para mejorar, crear y gestionar la calidad de la información y de los datos. Está esquematizado en el gráfico que se muestra en la diapositiva, donde tenemos 10 pasos importantes, ¿no? El definir las necesidades de negocio y cómo vamos a tratar de abarcarlas, analizar la información y su entorno, eh, verificar la calidad de data, los activos, el impacto, identificar las causas, etc. Entonces, y algo muy importante, aquí abajo, comunicación de las acciones y resultados. Eh, este método es bastante bueno, pero es muy largo y muy complejo. Al igual que el concepto de gobierno de datos, implica la participación de muchas personas. Cuando ustedes lean este libro de gobierno de datos de Dama, van a ver de que la cantidad de personas que tienen que participar en lo que es el gobierno de datos es muy grande. Tenemos que tener que entre el CEO, vicepresidentes, director, o sea, se arma un conjunto de personas muy grande para poder llevar adelante esto. Y sabemos que en nuestra realidad es muy difícil que suceda, ¿no? Y lo mismo pasa con estos 10 steps. Tenemos un proceso que es bastante largo. En definitiva, es bastante interesante, pero requiere demasiado esfuerzo en su implementación, ¿ya? Para que nosotros podamos prevenir eventos futuros, implementar controles, corregir datos. O sea, es demasiado largo. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, más o menos un flujo mucho más simple es basarnos en definir nuestro scope, hacer calidad en nuestras fuentes de datos, hacer calidad post-procesamiento y hacer calidad en la presentación de resultados. Y aquí mi diapositiva tiene un error, pero la vamos a corregir cuando la subamos. Entonces, ¿qué sucede en este flujo simplificado de procesos, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que hacer la planificación de los objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr con calidad de data, ¿no? En primer lugar, es definir hasta dónde vamos a abarcar. Si yo tengo mi sistema de ventas y tengo mi base de datos con mi data warehouse que va a controlar ventas. ¿Qué voy a medir como calidad de datos? ¿No? Quiero que se mida la cuadratura, quiero que se mida la integridad, quiero que se mida la oportunidad. ¿Cuál de todos estos aspectos que lo van a encontrar como dimensiones de la calidad de data son los que yo quiero cumplir y a qué niveles quiero cumplir? Entonces, esa parte la vamos a definir en la planificación de los objetivos. Después, comenzamos ya a producir nuestros resultados, nuestros procesos de planificación. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en calidad de data de la ingesta. Muchas veces sucede de que tenemos archivos planos que hay que subir a bases de datos, tenemos bases de datos de otros sistemas que tenemos que subir a nuestros sistemas o a nuestro data warehouse, tenemos que subir datos desde páginas de terceros a través de APIs que tenemos que subirlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una calidad de datos en la ingesta. Y para hacer esto, nosotros vamos a usar una técnica que se llama el profiling.
Una vez que sucede la ingesta y nosotros tenemos eso controlado con el profiling, viene el procesamiento de datos. Este procesamiento de datos es lo que va a hacer nuestro sistema, lo que va a hacer nuestro ETL, lo que va a hacer nuestro DAX, incluso si podemos hablar de Power BI. Una vez que han sido procesados estos datos origen, necesitamos hacerles una calidad de postprocesamiento, ver si han sido duplicados, ver si tiene la precisión correcta, ver si son íntegros, si son completos, si son oportunos. Y este de coherencia, como les decía, tiene un error en mi diapositiva. Este de coherencia debería estar acá, en la presentación de resultados. Esta presentación de resultados, yo la manejo como una calidad de data sobre el reporte final. ¿Ok? ¿Por qué? Eh, Voy a cambiar mi lápiz hacia puntero hacia lápiz. Si nosotros vemos esto, este modelito, y vamos a hacer una analogía a lo que es un data warehouse, ¿ok? Aquí tenemos bases de datos externas. Aquí tenemos archivos que pueden ser archivos Excel, archivos CSV. Disculpen mi letra, soy malísimo. Pueden venir procesos por API, etcétera, ¿no ve? Estamos hablando de la ingesta. De aquí vamos a venir con un ETL o un sistema de limpieza y va a venir acá, que es nuestro Data Warehouse. En el Data Warehouse nosotros le vamos a aplicar estas técnicas, ¿no ve? Pero al Data Warehouse, al usuario final no le interesa, la verdad. El usuario final necesita una fuente de datos, pero para procesar información que le dé lo que se llaman los insights, ¿no? Y aquí es donde vienen nuestros reportes finales, nuestro Power BI, nuestro Tableau, whatever. Y una vez que nosotros presentamos nuestros reportes, ahí vamos a aplicar la calidad de coherencia. ¿Qué pasa si en un consolidado de ventas del día resulta que tengo unidades en decimales? O sea, todo funcionó bien. Hemos ingestado bien, se ha subido al warehouse correctamente, o sea, es un dato numérico que se sumó, no hay ningún problema. El reporte pasó todos los filtros, pero es un dato de unidades vendidas con decimales o unidades vendidas negativas, digamos. No tiene coherencia, ¿no? Y solamente es visible en el reporte, porque todas las reglas de negocio que han sido definidas por debajo las ha pasado por ser un dato numérico. Bien, hay que aplicarla ahí. Y algo que es bien importante es de que cuando nosotros hacemos desde el profiling, pasamos al procesamiento, hacemos calidad post-procesamiento y después calidad en presentación, vamos a ver que si miramos desde el reporte hacia abajo, vamos a definir lo que es el linaje de los datos, ¿no? Entonces vamos a decir esta métrica que es mi profit, ha sido calculado de las siguientes maneras, con una precisión de tal, ha sido procesado por tal ETL y su fuente de datos es una columna de una base de datos más un archivo Excel. Y si miramos desde la ingesta hacia el reporte, se puede hacer lo que se llama el análisis de impacto. Decir de que este dato, que en este momento es un tipo numérico y por alguna razón a algún developer se le ocurre cambiar a tipo texto, ¿cuántas cosas se rompen? ¿Cuántos procesos de calidad se rompen al momento de mostrar el reporte? ¿No? Entonces vemos desde ambas perspectivas. Si vemos desde arriba, vemos cómo se ha calculado el dato, qué métricas de calidad han tenido. Y si vemos desde arriba,
perdón, desde abajo hacia arriba, vemos que un pequeño cambio puede hacer que todo el flujo, todo el pipeline se rompa, ¿no? Entonces es bastante interesante esa facilidad que nos da el aplicar calidad. Como les decía, en este flujo simplificado, nosotros vamos a hablar de planificación de procesos, planificación de actividades, de actores, el alcance y los controles que vamos a aplicar. Estos controles pueden ser controles previos, que les decía en las fuentes de datos, controles posteriores. Aquí nuestro sistema o nuestros ETLs van a ser cajas negras. O sea, entra el dato, se va a transformar y va a salir un dato procesado. Y aquí es donde más que todo se aplica la máxima garbage in, garbage out. Si tu calidad de datos es mala previamente, no esperes que posteriormente esté buena. Y controles en la presentación de resultados, que es lo que les decía, ¿no? Si tenemos en un consolidado de ventas una cantidad de unidades vendidas negativas, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí también hay que aplicar. Y hablando de técnicas y herramientas que nosotros aplicamos en calidad de datos, vamos a ir en ese orden que estaba específico. El profiling. El profiling es un proceso donde se examinan los datos disponibles en una base de datos, archivo plano u otra fuente de datos para colectar estadísticas e información acerca de los datos. Básicamente con el profiling, lo que nosotros queremos hacer es estudiar cómo están viniendo los datos o cómo estamos ingestando, cómo están los datos que estamos ingestando. Por decir, aquí tenemos un ejemplo de un profiling que nos dice, ¿sabes qué? Vas a tener un máximo valor de 165 millones, una media de 1.378.000 o un mínimo de 76.000. Aquí tienes tus cuartiles, cuánto de memoria vas a ocupar, la distribución de los resultados. Entonces, estamos armando un perfil de los datos, ¿no? Muchas veces ustedes van a ver estos profilings contando nulos, identificando el tipo de dato. Eh, Esos son los más clásicos, ¿no? Ya se puede hacer mucho más énfasis, comenzando a ver cantidad de valores nulos, cantidad de valores distintos, la distribución de los valores, si queremos sacar porcentajes, etcétera, ¿no? Y esto se puede generar relativamente fácil con distintas herramientas. Digamos en un Python, la manera más fácil de hacer un profiling es con un describe, ¿no? Cuando lo tienes en tu data frame, un describe te saca algo relativamente simple, pero bastante útil. ¿Y esto de qué nos sirve? Nosotros ya vamos a saber qué tipo de datos es el que esperamos. Si nosotros decimos cuántos de precisión cuánto es el máximo valor, entonces ya no lo voy a poner un entero, lo voy a poner un big int o un numérico. Como puede tener decimales, es un numérico, ya no es un entero, ¿no? Si vemos que la cantidad de valores nulos es superior al 70% de la columna, ¿nos conviene llevar esa columna? Obviamente tenemos que levantar la bandera, de decir, ¿sabes qué? Podemos traer esta data, pero va a ser casi inútil. Pero el que tiene que decidir y nos tiene que ayudar a definir, ¿sabes qué? Hasta un 70% es aceptable, o decir un 70% ya ha pasado demasiado, no deberíamos traerlo ni por si acaso, es nuestro subject matter expert. Por algo lo tenemos siempre a nuestro lado, ¿no? Entonces, con el profiling tenemos toda la información necesaria de nuestros datos que están llegando para que podamos definir reglas de negocio y demás que puedan procesar correctamente estos datos. Ya habiendo sido procesados nuestros datos, vienen las técnicas procesamiento, ¿no? Como la duplicidad, que es un análisis para comprobar la unicidad de datos. Si vamos a bases de datos, lo más fácil de hacer es un count, having nuestra llave mayor o igual a 2, ¿no? Pero ¿qué sucede en inteligencia de negocios en bases de datos, en Data Warehouse? Como el Data Warehouse es una base de datos que condensa data desde distintos sistemas, nos va a suceder un caso como el que está en la presentación, que es de un paper.
de una universidad. Aquí se muestran los vuelos que han tenido desde hacia Miami, creo. Y nos dice cuál es el vuelo duplicado. A primer golpe de vista no se repite en el ID, entonces no puede ser duplicado. La fuente son, este es un sistema, este es otro sistema. El número de vuelo, vemos que puede haber acá un duplicado, pero las horas son distintas, ¿no? Entonces, si se fijan que el definir una duplicidad no había sido tan fácil como un count. ¿Qué pasa si de pronto tenemos una tabla que nos diga cuáles son los departamentos de Bolivia? Tenemos del 1 al 9, que es de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, bla, bla, bla. Y de pronto unimos otro sistema que mete un dato que diga el departamento 10 es LPZ. No se rompe la llave primaria que es el ID, ¿no? Del 1 al 9, ahora es desde el 1 al 10. Pero ese sabemos que ese LPZ es La Paz y por tanto está duplicando La Paz, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que comenzar a hacer limpieza de datos, comenzar a verificar que estos valores se estandaricen para que podamos identificar duplicados y no los subamos a nuestros datos. Es un poco complejo. Se van dando escenarios que nos va complicando bastante. De repente tomar esta única columna no nos sirva como si tomáramos todas, pero si tomamos todas, ¿cuál es el costo de procesamiento? ¿No? Entonces, comienzan a sumarse muchas cosas que ahí es donde un concepto que está muy, muy nuevo y con el que me presentó Leo, muchas gracias, es el que entra en juego, ¿no? Los ingenieros de datos son los que se tienen que encargar de esto, con los ingenieros en calidad de datos. La precisión. Cuando hablamos de precisión se refiere a que los valores de datos almacenados para un objeto son los valores correctos. ¿Qué pasa? En nuestro sistema transaccional o en el sistema manual antiguo que teníamos representado un 99% de las veces en Excel, digamos, para un total de ventas nos sale $1,000. Pero resulta que cuando lo llevamos a Power BI y hacemos ciertos cruces, nos da 999,92 centavos. ¿Cuál es el preciso? Entonces, para esto, nuevamente, nos vamos hacia nuestro Subject Matter Expert, que nos va a decir cuál es nuestro margen de precisión aceptable. ¿No ve? Por eso siempre tenemos que estar rodeados por ellos. En cuanto a oportunidad, timelines lo van a encontrar en la bibliografía en inglés. Es el grado con el cual, no le cual. Los datos representan la realidad desde un punto del tiempo requerido, ¿no? Lo que les mencionaba, o sea, si en algún momento piden que la data esté a las 7 y nosotros entregamos 7:30, 8, 9, estamos siendo oportunos, nuestra data es de calidad, de pronto ya pasó, ya teníamos que tomar una decisión y ya no la pudimos tomar. Por más de que cumpla con la precisión, que no haya datos duplicados, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Ya pasó su tiempo. Como recuerdan, cuando les decía, el tiempo es un factor súper importante al momento de hablar de información, ¿no? Después tenemos otro concepto que es el de la completitud. Cuando hablamos de la cantidad de atributos completados dentro de un mismo registro. Si vemos esta tabla, vamos a ver que el registro 2 no está completo. Aquí tiene un campo nulo para el documento de identidad. Entonces, nosotros tenemos que ver de que la mayor cantidad de datos posibles tengan todos los atributos completos. ¿De qué me sirve tener una tabla con el ID y el documento de identidad y todo el resto nulo? Nos dificulta mucho hacer cualquier tipo de análisis, nos genera problemas de storage, procesamiento, etcétera, por data que llega vacía, no la estamos procesando bien, etcétera.
En cuanto a integridad, lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a ver que nuestra data sea íntegra en sus relaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestro típico ejemplo del retail? Tenemos aquí nuestra tabla de cabecera de facturas y nuestra tabla de detalle de facturas. Si se fijan, tenemos los ítems de factura en 56, 57 y 58. Pero acá tengo 56, 55, 57. ¿Cómo puede ser posible que yo tenga un detalle de factura sin una cabecera de factura? Nuestra data no es de calidad en este momento. Este registro no está cumpliendo con ser íntegro. Y por tanto tenemos que ver qué hacer, ¿no? Lo que les decía en el nivel más alto es el concepto de la coherencia, ¿no? El proceso de calidad donde se representan correctamente el concepto asociado. Les decía, si tenemos una sumatoria de cantidades vendidas, si hablamos de unidades, ¿por qué voy a tener un 3.5? ¿O por qué voy a tener un valor negativo? Cumple con ser un valor numérico. Nuestros procesos lo han tomado numéricamente, ha pasado por una suma que lo hace numéricamente, nuestro ETL no falló, el Data Warehouse lo almacenó, pero no tiene sentido, ¿no? Hay cosas que no tienen sentido que se presenten en los dashboards, ¿no? Entonces aquí viene el último y para mí es el más difícil de controlar. ¿Por qué es el más difícil? Desde mi perspectiva y desde mi experiencia, en los anteriores es un proceso donde el personal de sistemas, los ingenieros de datos, los ingenieros de calidad, lo pueden manejar muy bien porque tienen una línea base. En cambio, en este otro, el de coherencia, lo que necesita el ingeniero de datos y adolece es lo que le llaman el vuelo comercial, el conocimiento del negocio, de las reglas de negocio, los conocimientos de otras áreas, ¿no? Entonces aquí es donde básicamente le vamos a pasar el proceso hacia los subject matter experts, hasta que nosotros agarremos ese vuelo. Para mí es el más difícil, porque pueden pasar muchas cosas, muchos cálculos internos que haga de que salgan valores que para nosotros es un valor, pero el significado que está dando ese valor no corresponda a un concepto asociado. Lo que he mostrado en este gráfico y lo que se ha explicado, estas técnicas de calidad de data las van a encontrar en la literatura como las dimensiones de calidad de data. No son las únicas, van a ver que ustedes buscan dimensiones de calidad y van a encontrar distintas, no solamente estas. Pero básicamente estas tienen un componente común que es el poder tener una línea base. Pero hay algunas técnicas que no necesitan de una línea base. Yo les voy a mostrar una porque es con la que trabajé y es una con la cual la trabajé en impuestos. Bueno, no la trabajé, la conocí en impuestos y que la iban a implementar. Y si alguna vez les caen por facturas, puede ser culpa de esto. ¿Ok? Esta es la famosa ley de Benford. La ley de Benford es una ley matemática que básicamente indica que en una serie de números, los números que empiezan con 1 tienen una distribución de cerca del 30%, 2, el 17 y así. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un campo numérico, ¿no ve? Y no tienen la línea base, entonces pueden aplicar una técnica como esta, la ley de Benford, sacar el dígito inicial y hacer conteos para hallar frecuencias. Y debería dar algo así. Si de pronto el 5 es más alto que el 1, entonces algo ha pasado. Porque esta es una ley de números. No debería fallar. Debería cumplirse algo similar. Entonces vean que aquí yo no tenía una línea base, pero he podido comparar gracias a algoritmos matemáticos
a la data contra sí misma o contra una ley, ¿no? Cuando yo les decía que esto se aplicaba en impuestos, estaban por aplicar, era para la presentación de facturas. Cuando presentamos facturas, iban a aplicar esto para decir que has presentado correctamente o no. O sea, es una ley numérica. Tus facturas que son de 10, 100, 1000 bolivianos en cantidad deberían ser mayor a las que empiezan con 2, 10, 2, 20, 200. Y debería cumplir eso. Si de pronto tienes un número que sea, digamos, el 7 mayor acá, digamos, una distribución que venga, vamos a cambiar el lápiz. Una distribución de nosotros es así y de pronto llega al 5 y sube y vuelve a bajar y se cae, te van a analizar por qué tus facturas con 5 no están cumpliendo la ley de Benford. ¿Ok? Eso nos vinieron a explicar y estábamos felices y se iba a implementar cuando yo trabajaba en impuestos. ¿Lo estarán haciendo? No tengo idea. Esperemos que no. Porque esto, esto para impuestos es un indicador de que has comprado la factura. Bien, con eso hemos llegado al final de la charla. Todas las referencias de lo que les he hablado está acá, en todas estas páginas de papers, guías, etcétera, ¿no? Entonces, con eso les agradezco la atención y estoy dispuesto a ver si hay alguna pregunta para tratar de absolverla entre todos. Gracias. Y gracias, Charlie. Estamos abiertos entonces para las preguntas. Pueden levantar la voz, levantar la manito que tiene Zoom y con eso vamos a darles la mano, exacto. Y si no, también la pueden pasar en el chat. Ahí, Jaime, adelante. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos. Ha sido una buena presentación para entender un poco más la parte de datos. Y mi pregunta es un poco similar a lo que nos has explicado, a lo que pasa dentro de la ingeniería de calidad. O sea, vamos en una cierta cadena de dependencias, desde una base de datos, luego una API y luego una capa de presentación que es el UI, ¿no? Y en cierta forma, si hay otras personas que son QAs aquí en el chat, creo que nos hemos topado también con algunas situaciones similares. El ejemplo más clásico es que tú ves los datos, supongamos en una página web, una lista de ciertos datos y cuando te dan la opción de descargarlo en un Excel, hablando específicamente con números y que tienen algún redondeo, existe alguna variación, ¿no? O sea, se ve una variación. Ahora, mi pregunta es, todo esto que tú nos explicabas de hacer la calidad de datos, este rol que tú explicas termina me imagino ahorita, no sé si estoy incorrecto, que este rol que tú nos has explicado termina en entregar, por decirte, una base de datos que tenga todo verificado y correcto. Y a partir de ahí vuelve a empezar otra cadena que es la que básicamente testea un QA tradicional, ¿no? Verificar que esos datos de esta base de datos que ya ha sido en cierta forma testeada por ustedes, la calidad, tiene que verse de forma correcta en el UI. Entonces, este rol que tú nos has presentado, ¿termina ahí o también debería, en cierta forma, un ingeniero de datos verificar todo lo que se ve en un UI, por decirte, una página web? Eh, Como te decía, no termina, ¿no? Si bien podemos lograr tener el nivel de precisión aceptado o la dimensión que nosotros hayamos querido analizar, no termina porque puede cambiar la data y por tanto puede decaer. Pero sí, cuando se presenta a través de un UI, que es el sistema propiamente, aquí entra el subject matter expert y también tiene que estar un respaldo del ingeniero de datos, ¿no? Porque, eh, como te decía, cuando tú lo presentes en el sistema, puedes haber hecho muchos cálculos y puedes presentar un dato no coherente que para el QA y para el ingeniero de datos
va a pasar desapercibido porque no entendemos tan bien el negocio como nuestro SMI. Pero tiene que estar también el ingeniero de datos porque él tiene que comenzar a revisar y hacer algo así como forense, digamos, ¿no? Si es que se encuentra un error, comenzar a ir hacia atrás. ¿Qué pasó? Y nunca debemos dejar de lado el trabajar en conjunto entre el QA tradicional de software y el QA de data. ¿Por qué? Porque siempre van a ver que siempre hay esa pelea. No debía ser pelea, pero siempre la hay. Cuando falla algo, el QA dice la funcionalidad está bien, es problema de data. Y después el de data tiene que rebatir y decir, no, mi data está bien, es problema de regla de negocio, ¿no? Entonces, esos dos individuos tienen que trabajar muy de la mano y muy coercionados, digamos. Y como saben, principalmente con data, es un proceso continuo, muy continuo. Tienes que estar monitoreando todo el tiempo. A diferencia, yo veo, tal vez estoy equivocado, pero a diferencia del QA de software donde sacas un release y como que ese feature que lo has sacado ya no lo testeas en producción, ¿no? Ya está funcionando. Pero en cambio en producción el QA de data tiene que seguir viendo, porque de pronto a alguien se le ocurrió por teclado meter un valor que no estaba previsto por ahí, que no fue capturado al momento de introducirlo y va a mostrar cosas raras, ¿no? Entonces es más ongoing el de calidad de data tal vez que el de software. Tal vez estoy equivocado. No conozco tan a profundidad lo de software, pero apunto hacia aquel lado. Agregando ahí, Charlie, ah, ¿tú qué dirías sobre, digamos, uniformizar ese tipo de situaciones con lo que son los diccionarios de datos? O sea, para evitar tener al pobre ingeniero de datos también haciendo de QA, dar un primer documento para que los QAs puedan consultar y decir, ok, está como tú decías, dentro del rango aceptado, está dentro de mi línea base o no está. Y ahí recién, si está fuera de la línea base, si no está con el formato requerido, recién empezar a quitar, no vamos a decir quitar tiempo, pero solicitar el apoyo del ingeniero de datos. Eh, Esto que mencionas es bien importante y es una dolencia que que tienen los DBAs, los developers, que son los que piden la creación de tablas en bases de datos, los ingenieros de datos. La documentación de nuestra data, de las reglas que ha sufrido para llegar a ser almacenada en determinadas tablas, en definitiva, les va a dar las luces a los QAs de ver cómo está llegando y por qué está mostrando lo que está mostrando, ¿no? Y adicionalmente a ese diccionario de datos que es el que más conocemos nosotros de la de tecnología, tenemos que comenzar a casar con un concepto que se llama el Business Glossary. El Business Glossary es aquel diccionario, llamémoslo, de conceptos de cómo la empresa entiende determinados conceptos. Entonces, por decir, en Goya, voy a dar un ejemplo usando el compañero. Digamos, en Goya, sales es precio por cantidad. ¿Ok? ¿Qué es precio? Precio, vamos a decir, el precio de venta. ¿Y dónde está almacenado? Está almacenado en la base de datos con tal nombre. Entonces sabemos con qué condiciones ha venido ese campo desde el origen y está en nuestro diccionario de datos y qué representa hacia el futuro. Lo que decíamos en el UI que se está presentando debería representar este concepto, ¿no? Entonces, ahí obviamente el QA de datos o el QA de software no va a quedar ciego, no va a saber, no va a tener que investigar qué significa esto o por qué ha venido calculado así y qué representa para el negocio, ¿no? Entonces, el tener todo un catálogo de data que se llama es súper, súper importante, pero yo veo que es un punto donde adolece muchas compañías y es por eso de que cuando quieres hacer análisis de datos, la mayor parte del tiempo te la vas a hacer en dos cosas. En limpieza de datos, la primera, y en segunda, en saber qué significan los datos, ¿no? Y después recién puedes trabajar en tus análisis.
Genial, mil gracias. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario quizás? Fernando. No, no, Fer, no. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te vemos, Fer. Qué gusto ¿Cómo verte. estás? ¿Qué tal? Hoy un gusto, Charlie, Leo, todos los que están acá. Charlie, una pregunta de acuerdo a tu experiencia. Yo sé que tú tienes una ávida experiencia en todo esto. Am, ¿Cómo afecta en sí la arquitectura? La arquitectura, es decir, todo lo que está tras bambalinas del mecanismo de IT, a lo que es efectivamente la calidad de la data. No sé, o sea, es una parte que yo siempre me estaba preocupando. Yo sé que tal vez en mi burda conocimiento, o sea, afecta, pero no sé en qué magnitud podría distorsionar esos ruidos, podría generar algún contratiempo, porque al final lo que se ve es el resultado de lo que pasa en esos mecanismos, ¿no? Como te digo, yo sé que afecta, pero de acuerdo a ti, ¿qué hay ahí? ¿Es realmente algo que deberíamos preocuparnos, que realmente es algo que se lo tiene bajo control? ¿Cómo va por eso? Primero quisiera aclarar un poquito lo que es arquitectura de datos respecto a lo que es un pipeline. ¿Ok? No sé si están viendo una página web que aquí se muestra DAMA, gestión de arquitectura de datos. Sí. Confírmenme. Perfecto. Este es el libro que les decía de DAMA. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de arquitectura de datos, no estamos hablando del flujo que va a seguir la data, sino estamos viendo la alineación de nuestros datos respecto a la arquitectura empresarial. Cuando hablamos de arquitectura empresarial, estamos hablando, por decir, del modelo de Sackman, ¿no? Entonces, aquí suena tal vez demasiado exquisito, pero es porque quiero meter el tema de gobierno de datos, que para mí deberíamos comenzar a manejar todos. Cuando hablamos de arquitectura de data, vamos a ver cómo nosotros nos vamos a ir alineando hacia la arquitectura empresarial. Cuando ya nosotros hablamos de pipeline, y creo que es ahí donde está tu inquietud, Ujú, Fernando, es de que el pipeline es el flujo por el cual pasan nuestros datos hasta llegar a su presentación, ¿no? Me lo ingesto, me lo transformo, me lo llevo a una base de datos, de ahí me lo vuelvo a transformar a otra base de datos, etc. El diseño que tenemos ahí del pipeline, yo siempre soy muy crítico de sistemas complejos. Mientras más complejo es un sistema, es más frágil y tienes más puntos de falla, ¿no? Y está plenamente relacionado a lo que es la calidad de data. Mientras tienes más procesamiento, tienes más puntos de almacenaje temporal, siempre vas a tener mayor facilidad de que que tu calidad de data baje. Muchas veces vas a ver de que el pipeline es muy largo, pero es por circunstancias que se dan. Tal vez se necesita alargarlo para simplificar el procesamiento. Riesgos, como te mencionaba, de que sea muy frágil, se puede caer en cualquier lado y por tanto caer la calidad de data. Cuando tú tienes un pipeline mucho más chiquito, que principalmente sucede cuando tú tienes tu base de datos transaccional y tienes tu data warehouse, es directito un paso, la calidad de data es mucho más alta. Y más aún cuando ese sistema lo controlas tú. El sistema transaccional lo controlas tú. En la mayoría de las empresas bolivianas sucede eso, ¿no? Tenemos nuestra base de datos transaccional y tenemos nuestra base de datos de inteligencia de negocios. Entonces yo lo llevo, es mi base de datos, son mis bases de datos, mis sistemas. Entonces es un pasito que recorre la data. Pero por decir en Go ya, para explicarles un poquito del contexto a todos los compañeros, Goya no maneja un sistema transaccional. El sistema transaccional lo maneja Amazon. Entonces, Amazon procesa, nos lo pasa o lo ingestamos con Data Lake. Data Lake hace un preprocesamiento, nos lo pasa. De ahí el Data Warehouse vienen otros ETLs, nos lo pasa. De ahí viene la unión con otros archivos planos y recién llegamos a una explotación. Entonces tenemos 4 pasos bastante complejos que nos dificulta la calidad y ahí es
tal vez la inquietud iba ahí, Fer, y yo estoy plenamente de acuerdo. Mientras más complejo sea nuestro pipeline, por donde pasa y procesamos nuestra data, es más riesgoso que vayamos a tener baja calidad en la misma. Súper, gracias, Charlie. Gracias. ¿Alguna otra consulta sobre datos? Las arquitecturas que podemos manejar. Si no, creo que podemos cesar el evento. Sí, creo que no hay nada más. Bien, gracias otra vez, Carlos. Genial la presentación. Concientizar un poco sobre la gobernanza de datos, sobre el tema y la importancia de los datos. En algún momento comenté de que cuasi nos enfocamos mucho en la caja negra y decimos cualquier dato que entra y con que salga lo que más o menos necesitamos, estamos bien, pero tenemos que empezar a ver todo ese otro esquema extra que tenemos por ahí para realmente asegurar que lo que estamos presentando no solo está bien funcionalmente, sino que también nos va a entregar datos esperados, datos coherentes, como decías, ¿no? Entonces, mil gracias a la asistencia de todos también. Carla, ¿alguna consulta? No, solamente agradecer a Carlos por la buena presentación que ha hecho sobre el tópico, ¿no? Y gracias a ti igual, Leo, por organizar este evento. De que pues, como último, antes de despedirnos, se nos vienen igual temas que no son netamente QAs y vamos a ver lo que estaba presentándonos Carlos, de que necesitamos aprender no solo sobre las partes tecnológicas, sino sobre el negocio, de qué trata mi software como tal, para quién estoy haciendo mi software, etcétera. Y de eso van a tratar las charlas futuras que se vienen. Vamos a tener automatización, sí, vamos a tener desarrollo también, pero vamos a tener el área del negocio para ayudarnos un poco a expandir nuestra capacidad, a expandir nuestros intereses, porque no basta solo saber que uno entra y sale 5. Necesitamos saber para qué sirve esa información, dónde la van a usar, cómo la van a usar, porque eso está faltando en el área de QA y no hay que encesarse, sino más bien hay que abrirnos un poquito nuestro alcance de pensamiento, nuestro alcance de ideas e indagar un poco sobre los datos. Es un primer paso genial. Una vez más, gracias a todos. Gracias, Charlie. No, Y gracias a ustedes, Leito. Ahí está mi correo o mi LinkedIn para cualquier consulta, cualquier momento. Yo predispuesto a responderles y ayudarles en lo que pueda. genial. Mil gracias. Voy a estar comunicando las siguientes charlas por LinkedIn y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias a todos y un gusto. Muy buenas noches. Gracias, Gracias. buenas Hasta luego. noches. Gracias. Chao. Gracias, chao.